prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Señor Don Hugo Albornoz, aquí está su sorpresa y su colmo y su pecadera de hígado, que el versículo claramente dice: guardaré. Yo quisiera, mi amigo Hugo Albornoz, o yo creo que usted quisiera que este versículo dijera: y te sacaré. Pero desafortunadamente puedes leer la Biblia la Septuaginta, puedes leer la Biblia la Peshita, que es la Biblia aramea, o sea, el idioma que Jesús hablaba, la aramea traducida al español. Si quieres también puedes leer la Biblia Dios habla hoy, o puedes leer cualquier tipo de Biblia. Y desafortunadamente para ti, mi amigo Hugo Albornoz, el texto está diciendo: y te guardaré, no está diciendo te sacaré. ¿Qué significa te guardaré? El estudio, según el diccionario secular, no diccionario bíblico, sino el diccionario secular, la palabra guardar significa cuidar, también significa proteger. Eso es lo que significa la palabra guardar. Y no te estoy buscando esa palabra en un diccionario bíblico, porque si lo buscamos en un diccionario bíblico podemos forzar que diga lo que yo quiero que diga. Lo estamos buscando en un diccionario secular, porque el diccionario secular no se hace ni al evangelio, ni al catolicismo, ni se hace a lo que tú quieras, ni a lo que yo quiera. El diccionario secular se hace a la razón de la palabra, el significado, la raíz de la palabra. Y te tengo esa mala noticia, Hugo Albornoz. Dios no está diciendo que va a sacar a la iglesia. Dios te está diciendo que va a guardar a la iglesia. Porque si hay promesas en la Biblia, es que nadie nos puede tocar y nadie nos puede arrebatar. Porque Dios y Cristo Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ni el diablo, ni los demonios, ni la muerte, nadie tiene poder ni potestad contra la iglesia, porque la promesa de Dios y de Cristo es: te guardaré en la prueba que viene. Amigo Hugo Albornoz, ojalá y te conviertas con esta palabra, ojalá y saques todas tus ignorancias de tu cabeza, y perdona si un muchacho te está corrigiendo, perdona si un muchacho te está llamando la atención, pero tal vez de aquí en unos 20 años tendré mi cabecita blanca para que ya no me llames muchacho. Ok. Entonces ya te tengo dos sorpresas, Hugo Albornoz, Diego Sica, no sé cómo te llamas, pero bueno, por ahí vamos. Entonces, amigo, lo siento mucho, estás mal en tu teología. Dios está diciendo, pero más adelante te voy a explicar por qué Dios va a guardar a la iglesia. Más adelantito te voy a explicar más a profundidad este versículo. Te voy a leer el otro texto, Primera de Tesalonicenses. Ok. ¿Sabes por qué mi amigo Hugo Albornoz no quiere darte a torcer la mano? Por la soberbia que tú tienes, por el orgullo que tú tienes. Porque si fueras una persona humilde, recibiría los consejos de la palabra. Pero bien dice la Biblia que el sabio, entre más se le aconseja, más sabio se vuelve. Pero el necio no se puede aconsejar. Vamos a ver. Por aquí tenía ese texto. Capítulo 1, versículo 10. No es Tesalonicenses 1:9, sino es 1:10. Ok. 1:10. Pero vamos a leer ese capítulo de la Biblia. Y a esperar de los cielos a su Hijo, que es Cristo, al cual resucitó de los muertos, Jesús, quien nos librará, escucha, animal irracional, nos librará de la ira venidera. ¿Qué te está diciendo Pablo nuevamente? Nos librará. Y librar significa igual a guardar. Escucha, animal irracional. Está fácil la palabra. ¿Por qué no quieres entender? No está diciendo Dios que nos va a sacar de la ira que viene. Está diciendo que nos va a librar. Yo creo que tú has estudiado un poquito más que yo, y eso no nos vamos a negar.
Pero sabes, amigo Hugo Albornoz y Diego Sica, por ahí vamos, sabías perfectamente que todo lo que es, todos los salmos se le llaman, a todos los salmos se le llaman, se me ve esta palabrita, a ver hermano si alguien me ayuda. Ándale, ahí estamos, gracias hermano. Todos los salmos, buen maestro de la Biblia, escatólogo, cristólogo, como usted le quiera llamar, sabe perfectamente que todos los salmos son mesiánicos. ¿Por qué se le llama mesiánico a los salmos? Porque todos los salmos hablan y señalan y apuntan al Mesías, que es Cristo Jesús. ¿Y sabías que la mayor parte de salmos son escatólogos? ¿Sabías que la mayor parte de los salmos son escatólogos? O sea, te hablan del futuro. Ahora entiendes por qué el Salmo 91 dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Ojo, Él te librará. Escucha bien, animal irracional. Él te librará. ¿De quién? De la peste destructora, del león, de todo te librará. Pero ¿cuándo Dios nos va a librar? Cuando seamos un pueblo recto, un pueblo íntegro, un pueblo que no se haga con el mundo ni con los demonios. Esto está sabroso. Y me llama la atención que dice el Señor Hugo que no hay ni un versículo en el Nuevo Testamento donde lo argumente. Qué raro, ¿estás ciego, amigo? ¿Estás muerto? ¿Qué te pasa? Bueno, ojalá y esta palabra te despierte. Entonces, no solo eso, tenemos otro texto más, que son los que ellos me enviaron para decir que la iglesia no va a estar en los tiempos de tribulación. Isaías capítulo 26 y su versículo 20, pues lo vamos a leer. Vamos a hacer el favor a los muchachos de leer este precioso texto de la Biblia. Capítulo 26 y su versículo 20. Dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos. No está diciendo entra al cielo. ¿Estás oyendo, ignorante? Entra a tus aposentos. ¿Qué es un aposento? Es un cuarto, no es el cielo. Si Isaías hubiera dicho, anda pueblo mío, métete al cielo, ya la tienes hecha, Hugo Albornoz. Pero no está diciendo métete al cielo, está diciendo enciérrate en tus aposentos. ¿Y qué es un aposento? Es un cuarto. Anda pueblo mío, entra en tus aposentos y ciérrate a ti tus puertas. Escóndete un poquito escóndete por un momento en tanto que pasa la indignación. Aleluya. Ay, ay, ay. Este capítulo de Isaías lo podemos argumentar más con Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24 lo podemos argumentar mejor este texto. Bendito sea Dios. Mateo capítulo 24 y versículo 16, cuando Cristo dijo que corran, escapen, escóndanse. Jesús le está diciendo al pueblo que escape. Entonces aquí podríamos tomar este texto para decir que nos escondamos, que nos guardemos un poquito mientras pasa la indignación. ¿Qué más puedo hacer por ustedes, muchachos? Me estuvieron llamando muchos para decirme que le pidiera perdón al pueblo, y eso jamás. El día de ayer escuchaba como este señor don Diego Sica, animal, no sé cómo se llama de apellido, estaba diciendo que él lleva 3 semanas o 2 semanas para estudiar un tema como esto. No, mi amigo, ¿cómo te vas a llevar 1, 2, 3 semanas para estudiar un tema? ¿Por qué la gente estaba contenta conmigo como todos ustedes? Porque nunca había tocado un tema como este. ¿Por qué no lo había tocado? Porque gracias a Dios, y no lo digo por jactancia, porque vive Dios que no me quiero jactar, pero llevo aproximadamente 5 años, no 1 semana como dijo este señor, ni tampoco 2 meses. Llevo aproximadamente 5 años
estudiando detenidamente este mensaje y no había querido predicarlo porque no quería cometer errores escatológicos cuyos errores me puedan costar, si fuera posible, la salvación. Pero ¿por qué tener miedo si Dios nunca se ha equivocado en su palabra? Ahora bien, ¿cuál es el otro texto que están tomando? Y aquí les terminamos de aplastar la cabeza a todas estas víboras, hijas del diablo. Aquí les terminamos de aplastar la cabeza. ¿Cuál es el texto que están tomando ellos para decir que la iglesia no va a pasar la gran tribulación? Y están tomando este texto hablando del arrebatamiento. Quiero aclararles esto. Nunca dije yo que no creía en dicho arrebatamiento. Sí creo en el arrebatamiento y estoy seguro que nos vamos en el arrebatamiento. Para todos ustedes, acusadores, hijos del diablo, que un día dijeron que yo había negado el arrebatamiento. Nunca he negado el arrebatamiento. Me paro firme, me paro en las palabras que he dicho y siempre retengo lo que he dicho. Creo en un arrebatamiento, pero eso sí, no creo como ustedes en un arrebatamiento secreto. ¿Cuál es el arrebatamiento secreto para ustedes? Que está ahorita la gente y ¡fum! Se fue, y ¿dónde está? Y se lo llevó, ¿quién se lo llevó? Y hasta sacaron una alabanza de la gran tribulación. ¿Cuál es el versículo que toman para decir que nos vamos en un arrebatamiento y que después viene la segunda venida de Cristo? No quisiera mencionar estos tipos de... ¿cómo quisiera decirte? No quisiera mencionar estos nombres de los institutos de donde yo he estudiado teología, pero estudié en Guatemala en un instituto muy reconocido a nivel nacional e internacional, y a mí me habían enseñado, porque déjame que te aclare tantito, hay tres formas de pensar según la escatología. Algunos creen que la iglesia se va antes del anticristo, otros creen que la iglesia se va a mediado de la tribulación y otros creen que la iglesia se va después. Son tres formas de pensar, pero de esas tres formas de pensar tiene que ser una la verídica, una la verdadera. Y a mí me habían enseñado en otros institutos que una cosa es el arrebatamiento y otra cosa es la segunda venida de Cristo. Eso a mí me lo habían enseñado y lo creí por algún tiempo, pero seguí estudiando más escatología, seguí estudiando hasta llegar a una conclusión. Y ustedes que dicen que la venida de Cristo es un evento y que el arrebatamiento es un evento y la segunda venida de Cristo es otro evento, con el mismo versículo que ustedes están predicando, les voy a poner la soga en el buey. Escuchen, animales. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y su versículo 13. Ese es el texto más común y más corriente que muchos usan para hablar de un arrebatamiento. Y sí, no lo descartamos. Ahí Pablo nos habla de un arrebatamiento. Pero miremos mejor que Pablo nos enseñe escatología. Obvio, inspirado por el Espíritu Santo. Pero antes de que entremos en esto, yo quiero que tú que estás ahí en tu casita, a lo mejor tienes hasta una cerveza, tu cigarro ahí fumándote, no sé qué estás haciendo. Yo quiero que me hagas un gran favor. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y su versículo 13, ahí hay unas letras negras. Hay un encabezado en ese texto. ¿Qué dice según tu Biblia en ese encabezado? ¿Qué dice según tu Biblia? No te preocupes, te lo voy a escribir ahí. Para fortuna, en ese encabezado dice: ustedes solitos se pusieron la soga en el cuello, porque ustedes me están enseñando y están enseñando que el arrebatamiento es una cosa y la segunda venida de Cristo es otra cosa. Pero el texto que ustedes están tomando, el mismo texto les va a sacar a luz todos sus chirajos y los va a dejar bailando como prostituta en la calle, porque el mismo encabezado está diciendo la venida del Señor Jesús. ¿Qué hacemos, amigo? ¿Qué hacemos con ese texto? Pero te lo voy a leer tranquilito, tranquilito. Tú ahí tranquilito. Ojalá y no te pegue un derrame porque te va a ir más peor. Mejor ahí tranquilito, no te enojes. Ok, yo te lo voy a leer. Tampoco queremos, hermanos, hablando del apóstol Pablo, uno de los mejores escatólogos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Los que ya se nos adelantaron, los que ya murieron. Ok, acerca de los que duermen,
para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Los que murieron sin Cristo o los que murieron medios cristianos. Ellos no tendrán esperanza. Lo termina de complementar el profeta Daniel en su capítulo 12 y su versículo 1 en adelante, cuando Daniel dice que en aquel día muchos de los que duermen, porque no todos vamos a morir, habrá un grupo que cuando Cristo venga estaremos vivos. Pero está diciendo el profeta Daniel, se pone de acuerdo con Pablo y se pone de acuerdo también con Juan en Apocalipsis, donde aquí dice Daniel, porque muchos de los que durmieron el polvo de la tierra, unos serán despertados para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Quiénes son esos que van a despertar para vergüenza? Son los que no tienen esperanza, que nos está hablando el apóstol Pablo. Pero sigamos con esto, está interesante. Capítulo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ahí viene. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, ojo, hasta la venida del Señor. Escuchen, animales, no dice hasta el arrebatamiento, dice hasta la venida del Señor, porque la venida del Señor es igual con el arrebatamiento que tendremos. No son dos cosas diferentes como muchos dicen. No es que el rapto es una cosa y otra cosa sea como dicen ellos, que el arrebatamiento es una cosa y la segunda venida es otra cosa. Aquí Pablo te está desenmascarando y te está diciendo que los que no morimos, sino que estamos con vida, estaremos vida esperando al Señor Jesús. ¿Y ahora qué vas a hacer con ese texto? ¿Ahora qué le vas a decir a la gente que tienes engañada por muchos años? ¿Ahora qué vas a hacer con ese texto? Pero no solo eso, en ese mismo texto dice los que queremos hasta la venida del Señor. Escucha, hasta la venida del Señor, porque estamos viendo que no es que el arrebatamiento es una cosa y la segunda venida de Cristo es otra cosa. Es el mismo evento según el texto que tú lees. No vamos a descartar eso. ¿Y qué podemos hacer? Pero hay una sorpresa más en ese texto. Dice, no precederemos a los que durmieron. Bendito sea Dios. No precederemos a los que durmieron. ¿Qué significa que no vamos a preceder? Significa que ninguno se va a adelantar. Significa que nadie se va a ir primero y después se va otro. ¿Qué pasó, mis amigos? Pablo te está enseñando el texto que tú has tomado para enseñar mentira. Ahora ese mismo texto te está refutando tus mentiras. Aleluya. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, no dice que los que ya, los que vivimos, los que hayamos quedado, porque habrá gente que estará viva. No todos van a estar muertos, habrá gente que estará viva. Que yo esté vivo, no lo garantizo, pero sí hay garantía, según la Biblia, que cuando Cristo venga, habrá un grupo que estará muerto, pero habrá un grupo que todavía estará vivo. Seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor Jesús. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Ay, ay, mis amigos, se les terminó su circo, se les terminó sus payasadas. Hubo alguien que tenía que desenmascararlos a todos ustedes. Dios tenía que levantar a alguien, porque Cristo lo profetizó. Si ustedes no hablan, las piedras van a hablar. Y antes de que Cristo levante a una piedra, mejor me levanta a mí. Antes de que Cristo levante a una piedra, mejor te levanta a ti o me levanta a mí. ¿Qué más seguimos con esto? Vamos a ver. Ok, vamos a ver algo más importante. Ayer el señor Diego Sick dio un versículo. Ya creo que ya me aprendí el apellido, Sick. Bueno, Sick en inglés es una palabra, Sick en inglés significa enfermo. Y está bien enfermo, amigo. Si no sabías que esa palabra sick es una palabra en inglés, sick es enfermo, y sí está bien enfermo.
Y si no, búscalo en el diccionario bíblico, perdón, en el diccionario de inglés, y vas a ver que sick significa enfermo. Estás bien enfermito, pero que Dios te sane. Ok, vamos contigo, Diego enfermo, o sea, Diego sick. Te voy a responder con el mismo texto que tú diste ayer. Ayer tú leíste un versículo en Mateo capítulo 24, versículo 21. Ok, pero para que entremos en lleno en eso, yo no entiendo si tú también, bueno, ya entendí, porque estás enfermo, porque eres Diego sí, que estás enfermo. Yo creo que los que están en Estados Unidos me están entendiendo que sí, es alguien que está enfermo. En el capítulo 24 y versículo 3 de Mateo, hay unas letras en el encabezado que dice...